¿Qué tal, mis queridos amigos, hermanos? Estamos nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Hoy vamos a seguir estudiando, como siempre, esta guía de estudio que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Como siempre, debajo en la inscripción te estoy dejando el link para que puedas descargar el tema de hoy y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que descargues el archivo y te invito a que juntos comencemos a estudiar este tema tan fascinante. Pero como siempre, necesitamos la ayuda de Dios para entender este libro, el libro de la revelación, el libro del Apocalipsis. Así que te invito a que oremos al Señor en busca de dirección divina, de iluminación divina, para poder entender correctamente el tema de hoy. Así que oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos esta oportunidad que nos estás dando, Señor, de abrir tu palabra. Te queremos pedir, te queremos suplicar que nos puedas guiar, Señor. Necesitamos entender este libro fascinante que es el Apocalipsis y necesitamos de tu Espíritu Santo para poder hacerlo. Señor, humildemente te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar este tema, el libro sobreviviente, y vamos a estudiar justamente lo que dice la Biblia con respecto a este tema tan importante. Hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, y vamos a ver que este libro que están viendo en pantalla y que lo están viendo en este momento sobre mis manos, ha sido atacado sistemáticamente. Se quiso exterminar la Biblia, por eso el título de hoy, el libro sobreviviente. Así que vamos a comenzar a estudiar, como siempre, te repito, descargar el link, o mejor dicho, descargar el archivo que te dejé en el link en la descripción, para que juntos comencemos a estudiar este tema tan fascinante. Así que vamos a avanzar. ¿De qué forma identifica la Biblia los dos testigos que profetizaron por 1260 días o años? ¿Cómo se lo identifica a la Biblia estos dos testigos? Así que vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 11, los versículos 3 y 4. Dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿De qué forma identifica la Biblia los dos testigos que profetizaron por 1260 días o años? Noten que acá se presentan los dos testigos que están vestidos con ropas ásperas, que son los dos olivos y los dos candeleros que están delante de Dios. Ahora, los dos testigos, comparados con los dos olivos y los dos candeleros, en el contexto de los 1260 días o años, significan el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, la Biblia. No sé si recuerdan que la Biblia está dividida en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es antes de Cristo y el Nuevo Testamento es después de Cristo. Durante el periodo de la persecución de los 1260 años, desde el año 538 al 1798, el Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, la Biblia, fueron prohibidos y silenciados por la Iglesia romana, pero, de todos modos, continuaron dando testimonio del amor y la verdad de Dios. Noten, sistemáticamente la Biblia fue atacada, fue quitada del pueblo. Por eso, como habíamos mencionado en una de las clases, ese periodo que va desde el año 538 hasta el año 1798, en ese periodo están las edades oscuras, de tinieblas. La gente, la mayoría era analfabeta, muy pocos podían estudiar. Por lo tanto, para colmo, la Biblia estaba en latín. Y claro, el que estaba en España sabía hablar español, el que estaba en Inglaterra, inglés, en Alemania, alemán, etc. Y la Biblia estaba en latín. Por lo tanto, para colmo, la misa se hacía en latín. El pueblo no entendía nada. Noten, se quita la Biblia
y se introduce nuevos conceptos, nuevas doctrinas, porque la gente no puede leer en el idioma del pueblo. Así que en Apocalipsis capítulo 11, 5 y 6 se concluye que aquellos que pretenden causar daño a estos testigos, es decir, la palabra de Dios, los que atacan deberán morir. Se da la misma advertencia en Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19. Después del periodo de persecuciones, ¿cuál es el resultado del conflicto entre la bestia que sube del abismo y los dos testigos? Para eso tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. 11, versículo 7. Muy interesante lo que pasa acá. Vamos a leer y tenemos que señalar cuál es la respuesta correcta. La bestia del abismo es finalmente derrotada, los dos testigos son vencidos y muertos, los dos testigos huyen al desierto. Vamos a ver cuál de estas opciones es la correcta. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Por lo tanto, los dos testigos son vencidos y muertos, es decir, la palabra de Dios es muerta, por así decirlo. Pero vamos a ver que no se apagó totalmente eso, ¿no? Recibe una herida mortal, pero va a resucitar. Muy interesante lo que está pasando acá. Hay una similitud con la bestia de Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia. Continuemos. La bestia que sube del abismo es Satanás mismo. Eso se menciona en Apocalipsis capítulo 20, 1 al 3. Y también simboliza los reinos del mundo que están bajo su control. En Apocalipsis capítulo 11, 8 aparecen referencias a Sodoma y a Egipto que intentaron destruir a los dos testigos. Sodoma es símbolo de la degradación moral y Egipto, por otra parte, fue conocido por negar la existencia del Dios verdadero y desafiar sus mandamientos. Interesante, Sodoma y Gomorra, inmoralidad. Egipto, ateísmo sería. Qué casualidad que estamos viviendo en este periodo, ¿no? La inmoralidad está en auge y también el pensar del mundo, una parte del mundo, porque no es todo el mundo, una pequeña parte, los que manejan los gobiernos y las instituciones, tiene el concepto de que Dios no existe, ateísmo. Justamente en Éxodo capítulo 5, versículo 2, cuando Moisés se presenta al faraón, le dice, Jehová me ha mandado, y él le dice, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Noten, hay un desprecio, dice que Dios no existe. Entonces, de ahí se toma el simbolismo de que Egipto representa, en este contexto, al ateísmo. Sigue diciendo, cerca del fin de los 1260 años de persecución, los testigos de Dios sufren un golpe fatal en un país conocido por el libertinaje como por el ateísmo. Es decir, noten, Sodoma, Egipto, inmoralidad, Sodoma, Egipto, no existe Dios, ateísmo. Ahora, hay un país que cumple esta profecía y lo vamos a ver más adelante. ¿Por cuánto tiempo permanecerían sin vida los dos testigos? Noten, se le da una herida mortal a la Biblia, pero ¿cuánto tiempo iba a estar la Biblia sin vida? Para eso tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 11, los versículos 11 y 12, y vamos a completar lo que está faltando ahí. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo iban a estar sin vida? 3 días y medio. Ahora, muy interesante, eso es simbólico, 3 días y medio, 3 años y medio. La Biblia siempre desenmascara a Satanás y a él, por su parte, busca silenciar el testimonio bíblico, es decir, a la Biblia. Muchas veces oculta o desvirtúa la verdad, otras intenta destruirla. Dentro del contexto profético, los 3 días y medio equivalen a 3 años y medio. ¿Se acuerdan del cálculo? Esta profecía se cumplió de modo preciso en la historia de Francia. ¿Se acuerdan que teníamos que buscar un lugar, un país, donde se combinaran tanto el ateísmo y la inmoralidad, Sodoma y Egipto? Miren,
El centro, Francia, es el centro ideológico del mundo en esa época, hace ya un poco más de 200 años atrás. Los 3 años y medio remiten al reino del terror en la Revolución Francesa, que era atea. Este periodo comenzó el 26 de noviembre de 1793, cuando Francia, por decreto de la Asamblea Legislativa, declaró que Dios no existe. El decreto duró hasta el 17 de junio de 1797, cuando fue anulado y se volvió a permitir la práctica de la religión. Durante ese tiempo, los 3 años y medio, se quemaron Biblias y las iglesias fueron cerradas. También se decidió que la semana pasara a tener 10 días. Ahora, interesante que en ese periodo de 3 años y medio, donde se quemaron Biblias, se cerraron iglesias, fueron muertos los cristianos que no aceptaban el pensamiento ateo, todo eso pasó en ese periodo. Les invito a que puedan leer un libro fascinante que se llama El conflicto de los siglos. Ahí está bien claro todo lo que les estoy diciendo en estos momentos. Noten que hasta quisieron cambiar la semana de 7 días y lo querían transformar en 10 días. Ahora, ¿saben lo que pasó? Lo hicieron, lo cambiaron. Pusieron una semana de 10 días. Y a que no adivinan qué pasó. Claro, la semana ahora tiene 10 días. Comenzaron a trabajar el primer día normal, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, siguieron trabajando, octavo, noveno y el 10º se descansaba. Pero ¿saben con el tiempo qué pasó? Las personas y los animales comenzaron a enfermarse. Porque nosotros tenemos un ciclo biológico que dura justamente 7 días. 6 días se trabaja y el 7º se descansa. Eso es biológico, no lo podemos cambiar. Por lo tanto, con el tiempo, no recuerdo en este momento cuánto tiempo duró esto, tuvieron que volver al ciclo semanal de 7 días. 6 días se trabaja y el 7º se descansa. Ahora, así el día sábado, día santo de descanso, fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10 para orgías y blasfemias. Eso es interesante. Mantenían relaciones sexuales en las calles. Era como una burla a Dios. Dios no existe, podemos hacer lo que querramos. Una mujer inmoral, es decir, una prostituta, fue nombrada diosa de la razón y debía ser adorada. El periodo duró 3 años y medio, exactamente como lo había predicho la profecía. Interesante. Vuelvo a repetirles. Les invito a que puedan buscar el libro El conflicto de los siglos. Les voy a dejar abajo en la descripción el link para que puedan descargar ese libro y que puedan leer. Muy interesante lo que pasó en ese periodo. Por lo tanto, vamos a avanzar con la cuarta pregunta. ¿Cuál será el alcance de la predicación del Evangelio eterno antes del regreso de Jesús? Y vamos a completar justamente las palabras que están faltando. Dice así, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, acá están las palabras que estaba faltando. Debíamos predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, a todo el mundo tenía que ser predicado este mensaje, el Evangelio eterno. La resurrección de los 2 testigos de la Biblia representa la resurrección del testimonio bíblico. Luego de que finalizara el reinado de terror, se organizaron las primeras sociedades bíblicas y la Biblia ha alcanzado a todo el planeta como el libro más impreso de la historia de la humanidad. Noten, se le daba una herida mortal a la Biblia y esa herida iba a durar ¿cuánto tiempo? 3 días y medio, es decir, 3 años y medio, y hasta la fecha hemos mencionado, pero después de eso se iba a resucitar la Biblia nuevamente y después de eso, después que resucitó la Biblia, se crearon las sociedades bíblicas. La primera sociedad bíblica se creó en Gran Bretaña en el año 1804 y luego
en el año 1816 se creó la Sociedad Bíblica Norteamericana. Noten, en vez de disminuir la Biblia, ¿qué pasó? Todo lo contrario. Se formaron las sociedades bíblicas, donde el Evangelio llega a todas partes del mundo. Así que la profecía se cumplió exactamente. ¿Cuál es el primer mensaje especial de Dios para los últimos momentos de la historia de este mundo? Y otra vez tenemos que completar las palabras que están faltando. Y tenemos que ir otra vez a Apocalipsis capítulo 14, el versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, las palabras que están faltando es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy interesante lo que está diciendo este versículo en la parte final. Dice que debemos adorar al Dios que creó todo: el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje es una respuesta a la teoría de la evolución. ¡Wow! La teoría de la evolución que enseña: Dios no existe. Nosotros venimos de una gran explosión. Y con el tiempo, millones y millones y millones de años, se formó la vida, una bacteria, algo pequeñito, y después fue evolucionando en un pez, y el pez, salió de las aguas, comenzó a caminar, se transformó en un reptil, y del reptil fue evolucionando, mejor dicho, a un mamífero, pasó a ser un mono, y del mono venimos nosotros. Pero Dios no está en la evolución. Aunque ahora muchas religiones, principalmente la Iglesia popular, la Iglesia católica, dice que la teoría de la evolución es la verdad, por así decirlo. Que nosotros venimos de una gran explosión, venimos de la evolución, pero Dios estuvo en cada momento de la evolución. Qué interesante, porque la Biblia no presenta eso. Pero va en contra de la evolución, porque la evolución dice que Dios no existe. Pues exige la adoración a Dios como creador. Noten, Dios creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay. De los 10 mandamientos divinos dados en el monte de Sinaí, el cuarto mandamiento, que trata sobre la santificación del sábado, también afirma que Dios es el creador. Vamos a leer eso. Miren, interesante lo que dice Éxodo capítulo. Voy a volver para atrás un segundito para que ustedes vean el versículo, la última parte: aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Vamos a Éxodo. Miren cómo está conectado el día sábado, el cuarto mandamiento, con el mensaje que se tiene que dar para estos tiempos. Dice así, escuchen bien esto: acuérdate del día de reposo, es decir, el día sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, es decir, el sábado, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, ¿por qué debo hacer esto? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo, es decir, el sábado, y lo santificó. ¿Vieron la conexión? Se menciona cielo, tierra, mar, fuente de las aguas, lo mismo que el mensaje del primer ángel. Así que el sábado está conectado directamente con el mensaje que se tiene que proclamar en estos momentos, o al revés, el mensaje que se tiene que proclamar está conectado directamente con el sábado. Por lo tanto, el primer mensaje, la invitación a la adoración que hace el ángel del Señor, tiene como telón de fondo el mandamiento olvidado, el sábado. Hay un mandamiento que está olvidado. Todas las demás denominaciones dicen que debemos guardar los mandamientos menos el sábado. Avancemos. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Noten, este es el mensaje del primer ángel, ahora viene el mensaje del segundo ángel. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, y debemos completar. Dice: otro ángel le siguió diciendo:
Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por lo tanto, lo que hay que completar es, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Babilonia significa confusión, es decir, hay una gran confusión en el tiempo del fin, en este tiempo. El mensaje del segundo ángel revela la apostasía en el mismo medio cristiano. Se complementa con la advertencia de Apocalipsis 18. Nos advierte a su pueblo que salga de las iglesias doctrinalmente equivocadas, a fin de no ser cómplice de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. Eso dice Apocalipsis capítulo 18:4. La Babilonia del tiempo del fin despertará oposición mundial a Dios. La Babilonia del Nuevo Testamento representaba una fuerza opresora sobre el pueblo de Dios y también confusión. Noten, va a haber una confusión, una amalgama de todas las religiones y esa religión nueva, que están queriendo hacer, eso se llama ecumenismo, va a oprimir al pueblo de Dios. Es decir, va a perseguir. ¿Cuál es la advertencia que anuncia Dios por medio del mensaje del tercer ángel? Tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 14, los versículos 9 al 11, ahí están los versículos. Dice así, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Cuál es la advertencia que anuncia Dios por medio del mensaje del tercer ángel? Y la advertencia es, si los seres humanos no abandonan los errores doctrinales y la rebelión espiritual, inevitablemente sufrirán las consecuencias de las plagas y estarán perdidos. Noten que el mensaje es no recibir la marca en su mano derecha o en su frente. Si reciben la marca de la bestia, van a recibir las plagas, las 7 últimas plagas. Esta advertencia destaca la responsabilidad individual en la última crisis. Las revelaciones advierten que si los seres humanos no abandonan los errores doctrinales y la rebelión espiritual, inevitablemente sufrirán las consecuencias de las plagas y estarán perdidos. ¿De qué manera se predicará el Evangelio eterno a todo el mundo? Muy interesante esta palabra o este versículo que vamos a estudiar ahora. ¿De qué manera se va a predicar a todo el mundo? Porque si nos ponemos a pensar, casi nos falta miles y millones de personas en el mundo que no conocieron este mensaje, ni siquiera escucharon hablar de Jesús. Hay gente en estos momentos que están viviendo en el mundo que no conocen el nombre de Jesús. Nunca escucharon el nombre de Jesús. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se va a predicar? Vamos a ver qué dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿De qué manera se va a predicar el evangelio eterno a todo el mundo? Este evangelio alcanzará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, esa palabra, vamos a volver para atrás, dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio. También significa, la palabra que aparece ahí es martureo, de ahí viene mártir. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tiempo del fin va a haber muchos que van a dar su vida para testimonio en las personas. Es decir, van a ser mártires. Ya hay mártires en estos momentos, pero no es a escala global. Justamente Mateo 24, que está hablando de las señales del pronto regreso del Señor Jesucristo, nos muestra toda la secuencia que va a ocurrir y presenta que esto va a ser predicado el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, y después vendrá el fin, y muchos van a morir. Van a dar su vida como semilla.
Y saben que se va a volver a repetir como fue en la historia, donde moría un cristiano en el tiempo del Coliseo Romano, dice, donde moría un cristiano, 50 personas ocupaban su lugar. O sea que estaban dispuestos a morir. Y el Evangelio en vez de disminuir, aumentaba. Noten, un solo creyente, 50 se convertían. ¿Por qué? Por el testimonio. Ellos veían la tranquilidad que tenían los cristianos en dar su vida por la causa. Entonces ellos querían tener esa paz, esa tranquilidad. Entonces ellos decían, bueno, yo quiero tener esa paz, yo quiero conocer a ese Dios que tienen ellos. Porque no puede ser que lo están prendiendo fuego, lo están aserrando, están siendo descuartizados por los animales y están cantando. Yo quiero tener esa paz, esa tranquilidad. Quiero tener ese Dios, quiero conocer a ese Dios. Y va a pasar lo mismo en el tiempo del fin. Dios solamente necesita una persona fiel a Dios, que esté dispuesto a dar su vida por Él, y con eso es suficiente para alcanzar a todo el mundo. Ahora, quiero que ustedes se imaginen, solamente que haya en el mundo un solo cristiano fiel a Dios. Multipliquemos esto, los celulares. ¿En cuánto tiempo se va a predicar el Evangelio? Rápido, rápido. Así que, ¿de qué manera, vamos a la siguiente pregunta, ¿de qué manera se predicará el Evangelio eterno a todo el mundo? Bueno, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a través del testimonio o dando su vida por la causa. En Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 al 12, se describe la predicación mundial del Evangelio eterno. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia presenta un solo evangelio de gracia por medio de Jesucristo. No existen dispensaciones o formas diversas por las cuales los seres humanos puedan ser salvos, porque la esperanza del Antiguo Testamento se cumple exclusivamente en Cristo. Este evangelio alcanzará toda nación, tribu, lengua y pueblo. Según la orden de Apocalipsis capítulo 10-11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué sucederá después de la predicación de los 3 ángeles? La bestia subirá del abismo, la tierra será cegada, la nueva Jerusalén descenderá del cielo. ¿Qué va a suceder cuando se termine de predicar? ¿Sí? Vamos a leer. Apocalipsis capítulo 14, los versículos 14 al 16. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada, es decir, cosechada. Lo que está diciendo acá en forma simbólica es que Cristo está viniendo y le dice, bueno, la gente está lista para ser cosechada, para ser salva. Por lo tanto, ¿qué sucederá después de la predicación de los 3 ángeles? La tierra será cegada, ¿sí? Bueno, la predicación de los 3 mensajes angélicos sirve para advertir al mundo poco antes de la segunda venida de Cristo. Este mensaje genera reacciones. O las personas aceptan el Evangelio eterno y reciben el sello de Dios, o lo rechazan y reciben la marca de la bestia. Después de que el mundo dé su respuesta a la última invitación divina, se habrán acabado todas las oportunidades y la intercesión en el santuario celestial habrá concluido. Concluida la intercesión, se dará inicio al derramamiento de las 7 plagas y luego Cristo vendrá en las nubes de los cielos para realizar la cosecha de la humanidad, es decir, para buscar a sus hijos y destruir a quienes persiguen a su pueblo. Vamos a repasar todo lo que vimos hasta acá, ¿sí? Así que, ¿de qué forma identifica la Biblia los 2 testigos que profetizaron por 1260 días o años? Los 2 testigos son los olivos, o los dos olivos, o los 2 candeleros. Los 2 testigos hemos visto que es el Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, la Biblia. Después del periodo de persecuciones, ¿cuál es el resultado del conflicto entre la bestia que sube del abismo y los 2 testigos? Los 2 testigos son vencidos y muertos. ¿Por cuánto tiempo permanecerían sin vida los 2 testigos? Por 3 días y medio, es decir, por 3 años y medio. Y lo hemos mencionado, se cumplió al pie de la letra.
¿Cuál será el alcance de la predicación del Evangelio eterno antes del regreso de Jesús? Noten que se va a predicar en todas partes del mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el primer mensaje especial de Dios para los últimos momentos de la historia? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay que adorar al Dios creador. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Ha caído Babilonia, la gran ciudad. Ha caído la confusión. ¿Cuál es la advertencia que anuncia Dios por medio del mensaje del tercer ángel? Si los seres humanos no abandonan los errores doctrinales y la rebelión espiritual, inevitablemente sufrirán las consecuencias de las plagas y estarán perdidos. ¿De qué manera se predicará el Evangelio eterno a todo el mundo? Va a alcanzar a todas partes del mundo, a través del testimonio y también a través de la vida, muriendo por la causa, van a ser mártires. ¿Qué sucederá después de la predicación de los tres ángeles? La tierra será segada, va a ser cosechada. Por lo tanto, hemos llegado a la parte final. Otra vez, este compromiso no es con este servidor, es con Dios directamente. Y dice así: entiendo que los dos testigos representan el Antiguo y Nuevo Testamento, que deben ser respetados y seguidos por nuestros días como única regla de fe y práctica cristianas. Me comprometo a participar activamente en la predicación de los tres ángeles, proclamando el Evangelio eterno y colaborando en preparar a un pueblo para encontrarse con Jesús. ¿Quieres estar en esta tarea de predicar el Evangelio, ser parte de este pueblo que predica? Hoy Dios te está invitando a que te puedas unir, que primero lo aceptes a Él como su Salvador, al Señor Jesucristo, y luego, entrando en las filas, comenzar a predicar a todo el mundo. Y uno puede decir, pero yo no sé predicar. Lo que Dios necesita es una persona que esté, o mejor dicho, que se deje guiar por Él. Y Él te va a dar palabras para que puedas predicar. Ahora, no necesariamente yo tengo que ir a otras partes del mundo, esto lo hemos mencionado en otras oportunidades. Dios te invita a que le prediques a tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Esos son todo el mundo. Que la persona pueda ver cómo Dios te ha transformado. Hoy Dios te invita a que prediques su mensaje a través de tu testimonio personal. Por lo tanto, te invito hoy que puedas aceptar ser parte del pueblo de Dios y proclamar el Evangelio eterno. En la próxima clase vamos a estudiar este tema tan fascinante, el santuario. Así que te espero en la próxima clase con este tema nuevo. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor Jesús te bendiga.